Recordamos que cuando una persona tiene hambre de Dios, Dios le sale al encuentro. ¿Por qué tenemos hambre de Dios? Porque estamos creados de tal manera que necesitamos a Dios. No tenemos hambre de Dios porque somos buenos, tenemos hambre de Dios porque lo necesitamos. Porque dependemos del infinito, dependemos del absoluto. Tristemente hay personas que acallan, amortizan esa hambre, ese deseo espiritual. Pero hay otros que quieren encontrar satisfacción, quieren encontrar a ese Dios al que están buscando. Y vimos la semana pasada que Dios mira cuando una persona está en la búsqueda. Usted y yo seguramente estuvimos a veces más tiempo, a veces largo tiempo en esa búsqueda. Y seguramente también llegamos a tocar las puertas en donde no era. ¿Verdad? ¿Quién de nosotros llegó primero al ocultismo o alguna otra opción que no era la correcta, pero que estaba motivada por un hambre espiritual? Y comentamos claramente que Dios se agrada de aquellas personas que, aunque todavía no lo conocen, lo buscan, y su búsqueda se manifiesta en oración, y su búsqueda se manifiesta en ayuda al prójimo, en limosnas, que traducido del griego elemosine era misericordias. ¿Recuerdan? Queríamos dejar bien planteado que no caigamos en esa descalificación de que todas nuestras buenas obras para Dios no valen nada, son trapos de inmundicia y los hombres no somos capaces de nada bueno. No es cierto, el género humano es capaz de grandes cosas y de cosas terribles al mismo tiempo. Los seres humanos hemos desarrollado grandes actos de heroísmo, obras de arte, encuentros científicos, solidaridad, desapego por otros. Pero también hemos hecho crueldades y maldades muy grandes. Esa es la paradoja, en la humanidad se encuentran ambas cosas. Cuando una persona, aunque no sea justa, por supuesto, todos somos pecadores. Cuando una persona aún todavía no conoce a Cristo y tal vez sepa poco o nada de la Biblia, pero su conducta manifiesta que está buscando a Dios, Dios sale a su encuentro. Fue lo que vimos tanto con Dorcas, pero especialmente con Cornelio, porque él era un gentil, pero además era un gentil, no cualquier gentil, era un gentil enemigo. Si los judíos consideraban al gentil un inmundo, imagínense a un soldado opresor, a un jefe de los soldados opresores. Debe haber sido, en principio, una persona odiosa para los judíos. Y sin embargo, este Cornelio estaba interesado en ese Dios del que los judíos hablaban, y era una persona solidaria con el pueblo que no era su pueblo, con el pueblo sometido. Y en esa búsqueda estaba cuando se le aparece el ángel y le dice aquella frase que subrayamos también: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria delante de Dios. Dios se acuerda de lo que hacemos. No menosprecie los actos buenos, los actos de generosidad que usted ha realizado. Dios no los olvida. No son para presumirlos, no son para que la izquierda sepa lo que hace la derecha, por supuesto, pero Dios no los olvida. Dios los tiene en su memoria y suben ante Él con la metáfora de aquel humo del incienso que se quemaba en el altar de oro, de aquel humo de las víctimas sacrificadas en honor a Dios. Así que Dios le envió un mensaje a Cornelio. Digamos, el mensaje implícito es: Cornelio, Dios ha visto tus limosnas, tus oraciones,
tus misericordias, pero no te puede salvar por eso. Así que este ángel te va a decir unas instrucciones. El ángel no te puede predicar, los ángeles no predican, pero te va a decir a dónde vas a ir para que te den la buena noticia. ¿Sí vemos? Porque recuerde, no estamos diciendo que las buenas obras nos salvan, que Dios está tan agradado de una persona que ha hecho tantas buenas obras que ya se va a ir al cielo. Nunca hemos dicho eso, ni nada que se le parezca. Por eso digo, el mensaje implícito con el ángel es: esto que haces le agrada a Dios. Está en la memoria de Dios. Pero no es el camino por el cual tú ya puedas decir: estoy perdonado, tengo vida eterna. Necesitas oír un mensaje. Ese mensaje, diría el ángel, no te lo puedo dar yo, porque aunque soy mensajero, tengo límites del mensaje que puedo dar. Tienes que ir a buscar una persona que se llama Simón, que se hospeda en casa de otro que se llama Simón. ¿Cuál de los dos Simones? Pues el que tiene por sobrenombre Pedro. A ese lo vas a ir a buscar. Y entonces leímos en el verso 7 que inmediatamente que se fue el ángel, Cornelio, el centurión probablemente sevillano, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistía. Y entonces les contó, dice el verso 8, los envió a Jope después de haberles contado todo. Recuerde que Cesarea, un puerto muy importante, centro de la administración romana, está a unos 50 kilómetros del otro puerto de Jope, donde se encontraba Pedro, el puerto más cercano a Jerusalén. Este Cornelio, como un jerarca del ejército, pudo haberle dicho a sus criados y a su asistente: vayan y tráigame a tal persona. Pero dice aquí que les contó todo. ¿Qué nos dice eso del carácter de Cornelio? Como jefe, aquí David ha estado en el ejército, ¿verdad? ¿Cuántos años, David? 21. 21 años en el ejército. ¿Algún jefe te explica por qué hay que hacer las cosas o solo te ordena? Solo te ordena. Entonces aquí Cornelio no solamente ordena y dice: a ver, vayan y búsquenme a un Pedro. Les cuenta. Además dice que su soldado era devoto, es decir, que él había empezado a compartir sus inquietudes espirituales, aunque no sabía bien a bien de qué se trataba, con las personas que lo rodeaban. Eso lo vamos a corroborar cuando llega Pedro y toda la casa, la familia, los criados, los vecinos están ahí reunidos, ¿no? Entonces me llama mucho la atención que este hombre, que por ser soldado podría ser duro, hosco, aislado, simplemente dar órdenes, como algunos pastores, sin embargo es una persona abierta, es una persona amigable, sobre todo es una persona que comparte sus inquietudes. A veces no sabemos bien cómo, Yo recuerdo que yo ya había leído, ya había estudiado qué era el bautismo con el Espíritu Santo, pero no lo había recibido. Y compartí 2 o 3 veces con grupos de jóvenes sobre el bautismo del Espíritu Santo, pero como yo no lo había recibido, ni pasaba nada ni me entendía nada. ¿No? Esa fue la diferencia. Cuando lo recibí, pues otros lo recibieron y cuando compartí, tal vez entendían poco, pero pasaba algo, lo recibían, ¿no? Pero al principio uno está compartiendo a veces algo que apenas se está investigando, quizá no lo tenemos muy claro, pero lo importante es esa hambre espiritual. Y entonces este soldado y estos sirvientes se van y llegan, van por el camino, ya se acercan a la ciudad de Jope, y aquí podemos considerar que Dios tiene una acción concertante de las cosas que suceden. A ver, esto es delicado, porque por un lado tenemos el extremo de quien piensa que todo pasa por algo. Esa frase es más hueca ¿no? ¿A qué se refiere?
Otros piensan que todo pasa porque Dios quiere, ¿no? Cuidado, porque no siempre es así. No todo pasa porque Dios quiere. Entonces alguien diría, ¿y dónde queda la soberanía de Dios? Se supone que si Dios es soberano no puede pasar nada que esté en contra de lo que Él quiere. Bueno, Dios en su soberanía permite que pasen cosas que a Él no le agradan, porque Él le dio libertad a los seres humanos, porque Él sometió la naturaleza que Él creó a las leyes que Él mismo le puso. Así que si de acuerdo con esas leyes hoy tiembla, no necesariamente es porque Dios quería, en el sentido que Dios dijo, a ver, ahorita quiero que tiemble. Ahorita quiero que se caiga esta casa sí y esta casa no. No, Dios no actúa así. Dios sometió el mundo a las leyes y a los hombres a su libertad. Y es en esos ámbitos donde tenemos que saber que no todo pasa porque Dios quiere. Digamos, hay muchos muertos en la guerra, hay muchos muertos en nuestro país por el narcotráfico, por ejemplo. ¿Todos esos se murieron porque Dios quiere? Entonces cada sicario que mata gente es un siervo de Dios que le manda al cielo los que Él quiere, ¿verdad? ¿Será así? No. El otro extremo es, Dios no interviene en el mundo, Dios no se mete para nada. Esa era incluso una postura filosófica en el siglo XVII y XVIII que se llamó el deísmo, con D de dedo, el deísmo. Dios creó el mundo como una máquina que está funcionando y Dios no se mete con el mundo. Ninguna de las dos propuestas es correcta. La verdad es que Dios nos deja sometidos a muchas condiciones de la finitud, de la muerte, de la corrupción, del pecado. Pero también Dios interviene. ¿Cuándo interviene Dios? ¿Siempre o nunca? Ninguna de las dos respuestas es correcta. A veces interviene Dios. ¿Cuándo interviene Dios? Allí es donde necesitamos sabiduría y guía del Espíritu Santo para saber cuándo interviene Dios. Por ejemplo, se murió Dorcas. Morirse es algo natural. Quizá ella era joven y la posibilidad de que se muriera era menor que la de un viejito. Sin embargo, se murió. Hasta allí no se murió porque Dios quiere. Se murió porque la muerte es inherente a todo ser finito. Normalmente una persona se muere y Dios no interviene para resucitarla. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa ocasión Dios quiso intervenir. ¿Cómo supo Pedro que Dios intervendría? Pues esa es la tarea del creyente. Dilucidar la voluntad de Dios. Estar atento a la guía y a la voz del Espíritu Santo. Por ahí hay una oración que dice que Dios nos dé sabiduría para distinguir las cosas que podemos cambiar y las que no podemos cambiar. Bueno, también necesitamos sabiduría para reconocer las cosas en que Dios interviene y en las que Dios no interviene. Usted seguramente a lo largo de su vida ha enfrentado muchos problemas, enfermedades y cosas de todo tipo, y tal vez le ha pedido a Dios y no ha visto una respuesta. O cada vez que usted tiene un problemita, ora y en 2 minutos Dios le resuelve todo. A ver cuántos así les ha ido. ¿Verdad que no? Muchas veces Dios no interviene. No quiere decir que nos abandone, no quiere decir que no esté con nosotros. Dios está con nosotros siempre. En las peores pruebas y en la enfermedad de Job, Dios estaba con él, pero Dios no intervino. ¿Sí me explico? Ahí está Job perdiendo a sus hijos, sus propiedades, su salud, con una llaga que va de la cabeza a los pies. Dios no interviene, pero Dios no lo ha abandonado. ¿Sí vemos qué paradójico? Estamos seguros de que Dios está con nosotros. No significa que siempre Dios nos va a resolver los problemas, pero a veces sí va a intervenir. Y a veces va a hacer que ciertas cosas coincidan. ¿Cómo coincidan? Porque
mientras los enviados de Cornelio van llegando, Dios empieza a tratar con Pedro en la azotea de la casa, ¿no? Es decir, Dios concerta lo que está sucediendo. No siempre, ojalá siempre, pero no. Creo que tenemos muchos testimonios así, ¿no? De momentos en que Dios ha hecho que las cosas caigan en el punto exacto, en que se tienen que dar. En términos a veces económicos, laborales, de solución de problemas, de enfermedades, ¿no? Ciertamente Dios no nos evita las tribulaciones porque es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Nada de pare de sufrir. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero al mismo tiempo también hemos de reconocer que ha habido muchos momentos en nuestra vida en que claramente Dios ha querido actuar. Hay enfermedades en las que no nos ha dejado en el proceso natural, sino que nos sanó milagrosamente. Problemas que se resolvieron porque Él nos contestó de una manera muy evidente y muy inmediata. A veces sí, a veces no. Entonces, por un lado, no siempre pensemos que todo lo que pasa es porque así Dios lo quiso, pero sí estemos atentos a reconocer la acción de Dios en nuestras vidas. Y entonces, mientras estos hombres van de camino, Dios dice, bueno, cuando estos hombres lleguen y toquen la puerta, Pedro ya tiene que estar preparado para lo que estos hombres le van a pedir. ¿Cuál es el problema allí? ¿Cuál es el problema de Pedro? Bueno, Pedro es un judío que tiene una manera de pensar común a los judíos de su época. ¿Y cuál es esa manera común? Pues esa manera es que los judíos somos el pueblo elegido, los gentiles son un pueblo que no es de Dios, Dios no se interesa en ellos, son paganos, son idólatras. Eso ya es un calificativo que nos lleva a veces a descartar a la persona, ¿no? ¿Qué significa si un cristiano hoy dice, fulanito es un pagano? Se fijan que ya allí hay un rechazo ya, ¿no? Esos gentiles son paganos, son inmundos, y no olvidemos que por ahí hay un epíteto que se le ponía a los gentiles, perros, son como perros, ¿no? Entonces Pedro no quiere tratar con los gentiles. Los judíos piensan que si un gentil entra en su casa, la contaminan, que si ellos entran a la casa de un gentil, se contaminan, que de preferencia no deben de tratar con los gentiles. A veces no tienen opción porque los gentiles los tienen conquistados. Pero no tenía claro todavía Pedro que la salvación que Dios ofrece es universal. Hay dos conceptos acerca de la salvación. Hay quien piensa que la salvación es parcial. Dios solo quiere salvar a unos cuantos. Cristo solo murió por unos cuantos, los elegidos. La Biblia nos muestra que tanto amó Dios al mundo, el mundo es todo. La salvación se ofrece universalmente. Cristo murió por todos los hombres. Eso es algo que Pedro todavía no ha comprendido. Uno dirá, pero si en los evangelios ya se ve claro cómo Jesús sana a la mujer, a la hija de una mujer sirofenisa, cómo Jesús trata con samaritanos, cómo Jesús sana al siervo de un centurión, etc. Sí, pero todavía no se escribían los evangelios. Cuando esto sucedió, todavía no se escribían los evangelios, ¿no? Estaremos por ahí del año 37 y el evangelio de Marcos tal vez se escribió hasta por allá por el 55, 60.
el primero de los 4 evangelios. Entonces Pedro y los apóstoles están todavía en un proceso de crecimiento. ¿Sí me explicó? A ver, cuando Cristo resucita, ellos no lo pueden creer y no tenían claro que Jesús tenía que resucitar. Todavía no entienden perfectamente quién es Jesús. No pensemos que cuando Jesús vive en este mundo y cuando resucita, ya todos los que le rodean tienen clarísima una cristología, como la tiene usted hoy. No. Es a lo largo de 2 o 3 décadas o 4 que los cristianos van entendiendo cada vez más quién es Jesús. Por eso al final del siglo hay una serie de preguntas que no se van a contestar hasta el siglo II y III acerca de la cristología, ¿no? Por ejemplo, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, lo escribe San Juan al final del primer siglo. Es decir, esta concepción de que Jesús no solo fue un profeta que caminó entre nosotros, sino que es el Logos de Dios y que es Dios, eso está hasta el año 90. Y para el siguiente siglo la gran pregunta es, si el Logos es Dios, ¿es el Padre? Parece que no es el Padre, pero si no es el Padre, entonces ¿cómo es Dios? ¿El Hijo es lo mismo que el Padre o son diferentes? Y si son diferentes, ¿cómo es que no hay 2 dioses? Y así podemos multiplicar las preguntas, ¿no? Solo lo pongo como ilustración de que los apóstoles están creciendo todavía en el entendimiento del Evangelio en este punto. Y una de las cosas en las que Pedro todavía no crece es que sigue pensando que la salvación es para judíos. Dios ya empezó a tratar con él, porque por lo pronto lo manda a vivir con Simón el curtidor, que tal vez era judío, pero que trabajaba con productos inmundos. Y ahí está Pedro viviendo en la Tlaxpana, ¿verdad? Con un olor feo y con cadáveres de animales. Ya empezó Dios a tratar con él, pero todavía a Pedro le falta mucho. Y entonces dice que mientras van por el camino, Pedro sube a la azotea a orar, cerca de la hora de sexta, cerca de las 12 del día. En aquellas épocas y en el clima de nuestra narración, que hace mucho calor, las casas tienen una azotea en la que se desarrollaban la mayor parte de las actividades durante el verano. En la azotea se dormían las personas en el verano, en la azotea comían, en la azotea pasaban la tarde, ¿sí? No es como ahora, casi nadie sube a la azotea hoy, a menos que estén esas construcciones de moda que tienen roof garden. Pero normalmente no estamos en la azotea, pero así eran las costumbres. Y entonces hace mucho calor en la casa, Pedro dice quiero orar y entonces sube a la azotea. No sé si había desayunado muy bien o no, pero parece que ya tenía hambre, ¿sí? Porque tuvo gran hambre y quiso comer, ¿no? O sea, a las 12, a lo mejor ya le había dado la 1, a las 2 y dijo, bueno, ya quiero comer. Y entonces debe haberle pedido a alguien o avisado a alguien que si le preparaban algo de comer. No les digo qué porque les va a dar hambre. Y entonces está esperando allí que guisen los alimentos cuando les sobrevino un éxtasis. Noten, mientras los mensajeros se acercan, Pedro sube a orar. ¿Notan que cuántas veces se alude a la hora de la oración? ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés? Orando. ¿A dónde iban Pedro y Juan cuando sanaron a aquel cojo que estaba en la puerta del templo? A la oración. ¿A qué hora se apareció el ángel a Cornelio? A la hora del sacrificio de la tarde, a la hora de la oración. Cuando el ángel se le apareció a Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Orando. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Orar. Oiga, pastor, pero a mí Dios no me habla, no se me manifiesta, no me manda un ángel. Pues no ora, hermano. Tenemos que empezar por orar, ¿sí? La oración es lo más importante.
les puedo testificar, ¿no?, que cuando empezó esa búsqueda del Espíritu y ese derramamiento del Espíritu, la oración era como la actividad principal para cualquier cosa, en cualquier reunión. Oye, pues vamos a orar, pues vamos a orar. Y siempre terminábamos orando. Era algo que no debemos dejar nunca, ¿no? Yo quisiera que entre las cosas que se acuerden de la plática de hoy, que son poquitas normalmente, ¿no? Porque en la hora de la comida, ¿y de qué se trató la predicación? Ay, no me acuerdo. De la Biblia. Nos acordamos más de uno que otro chisme. Es rico chismear a la hora de la comida. Pero ¿de qué se trató la predicación? ¿Quién sabe, no? Entonces acordémonos de, cuando menos, de unas pocas cosas. Una, hay que orar. Hay que aprovechar todos los momentos para orar. Además, aquí hay algunos hermanos muy esforzados en la oración. En las mañanas está nuestra hermana Rocío Jiménez, Margarita Juárez, Araceli, Patti, Areli, Víctor, a las 6 de la mañana todos los días en la oración. Y los jueves por la noche, ¿no? Digo, aparte, nuestras oraciones personales. Una cosa podríamos afirmar: si usted comienza a orar más, va a ver más la gloria de Dios. ¿Sí? No le estoy poniendo una condición mía. No estamos diciendo, hermano, si usted trae 2,000 pesos de ofrenda, va a ver la gloria de Dios. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo, si usted ora personalmente allá en su vida diaria, usted va a ver más la acción de Dios, va a comprender más la voluntad de Dios, va a tener mayor intimidad con Dios. Aproveche para orar. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que orar. Creo que todos nos hemos hecho el propósito de orar, pero al final nos gana la flojera, nos gana el después, nos gana el mañana. Pedro subió a orar y le sobrevino un éxtasis, una palabra griega déjenme ver en qué versículo estoy, una palabra griega, que significa ex, pasó al español como ex, salir, stasis, estar fuera de. ¿Cómo lo explicaríamos? Es un estar fuera de nosotros mismos, como si no pudiésemos poner atención a lo que nos rodea, como si perdiésemos un poco la noción del tiempo, pero no la conciencia, Un éxtasis no es un trance. ¿Cuál sería la diferencia? En un trance en que un espíritu demoníaco se introduce en una persona, la conciencia se pierde por parte de aquel que funge como medium o poseído. Ese es un trance. No hay conciencia, no hay voluntad, no hay libertad de acción. En el éxtasis logramos la percepción de una dimensión mucho más elevada de la ordinaria, pero no perdemos la conciencia. Digamos, les conté, ¿no?, que alguna ocasión, como a los 12 años, estando en oración, ya no recuerdo tener conciencia de que me importara dónde estaba, cuánto tiempo estaba pasando, quién estaba allí, sino que mi única oración era que Dios no me dejara salir de esa sensación de que lo sentía yo tan profundo, tan cerca, tan real. Eso era todo, ¿no? Digamos que no tuve otra petición más que Dios no me deje salir nunca de esta sensación. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé. Lo que sé es que en ese momento no estamos tan conscientes de, estoy en tal lado, está pasando esto, aquí está fulanito, sutanito. Estamos concentrados en algo, ¿no? Algo superior, extraordinario. Claro que hay una simulación de esto
¿Cuál sería la simulación del éxtasis? Pues las drogas. Las drogas, porque las drogas estimulan el cerebro de una manera que se pierde la concentración de lo que nos rodea para tener una sensación de euforia. El problema con la droga es que al ser artificial, al invadir nuestro cerebro de esa manera, inhibe cada vez más los neurotransmisores que nos darían de manera natural la sensación de bienestar. O sea, toda persona que es adicta a las drogas cada vez será naturalmente más incapaz de sentirse bien, de tener razones o sensaciones de bienestar y siempre necesitará más droga. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de alguien que está perfectamente lúcido en todos sus sentidos, en posesión de su voluntad, pero que no inhibe su conciencia por las drogas, sino que al contrario, tiene una experiencia con Dios que le eleva su poder de captar lo espiritual. A ver si me explico. Las drogas y todo lo que se le parezca nos inhibe y nos elimina o cuando menos hace que descienda nuestro umbral de conciencia. Y esto hay que aclararlo porque en la antigüedad los pueblos pensaban que por las drogas tenían contacto con los dioses. Los griegos en los templos consumían drogas. A eso le llamaban los misterios eleusinos. Y quien estaba bajo el efecto de la droga pensaba que se había conectado con los dioses. Los aztecas también. Para eso era el pulque, ¿no? Pero eso está de moda otra vez. En libros como de estos de Castaneda, que dice que el peyote nos permite entrar a los mundos espirituales. Allá en Oaxaca, los hongos de María Sabina, son ideas que están en boga entre los jóvenes, ¿no? Yo sé que a usted le da risa, pero es para los jóvenes que están en las drogas, esto es tan creíble, tan serio, realmente lo piensan. Pero las drogas no nos llevan a un mundo espiritual. Lo único que hacen es deteriorar nuestro cerebro, quitarnos libertad, quitarnos conciencia. El verdadero éxtasis sí es una comunión con lo espiritual. Como se describe aquí, miren, al principio del 11, y vio el cielo abierto. Vio el cielo abierto. El éxtasis no se busca. Quizá eso sería bueno aclararlo, ¿no? Pues yo quiero ayunar o quiero orar o quiero hacer algo para tener un éxtasis. Otra vez decíamos que Dios interviene cuando Él quiere. El éxtasis va a llegar cuando Dios quiera bendecirle con un éxtasis. ¿Recuerda otro caso, el de Pablo? Pablo hablando de sí mismo, pero lo dice de una manera modesta. Conozco un hombre que en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, fue al tercer cielo donde vio cosas que no les he permitido decir. Ese es un éxtasis, ¿sí? Un estar fuera de, sin perder la conciencia, acuérdense, ¿no? Ahí está Pedro, ahí está Pablo en un éxtasis, probablemente en algunos momentos de Juan en el Apocalipsis o de los profetas, de Jeremías, Isaías, etc. El éxtasis va a llegar a su vida cuando Dios quiera. Pero bueno, si usted nunca ora, a lo mejor no llega nunca también. Eso hay que considerarlo. Y vio el cielo abierto. ¿En dónde está el cielo, hermanos? Lo primero que pensamos es que es arriba, ¿verdad? Perdónenme que insista en algo que ya les he dicho, pero no quisiera que se nos olvide. ¿Dónde es arriba? Hace una hora que empezó el culto, nuestro arriba era otro, ¿no? Mi arriba, en este momento, mi arriba es el abajo de los chinos. Entonces el cielo está arriba, eso no tiene sentido. Hace poco escuchaba a uno de estos
autonombrados apóstoles, que afirmaba que el cielo está más allá de las galaxias. Yo decía, no, pues sí, Dios está muy lejos, ¿no? Imagínense de aquí a que mi oración llega más allá de las galaxias. Bueno. A ver, voy a volver a preguntar. ¿En dónde está el cielo? ¿Aquí dónde? Aquí en Tonantzin 31. Bueno, por la palabra cielo entendemos la dimensión de Dios. Los judíos, para evitar mencionar el nombre divino, muchas veces decían cielos, ¿no? Digamos, el reino de los cielos, dice Mateo, mientras Lucas dice el reino de Dios. Es lo mismo. El cielo es entonces una dimensión en la que podríamos percibir a Dios, pero ¿dónde está Dios? Dios nos rodea, estamos en Dios. Pablo, hablando con los filósofos de Atenas, les dice, en Dios existimos, nos movemos y somos. En Dios, estamos en Dios. No piense que Dios está por allá arriba, quién sabe dónde. No está arriba de las nubes, no está más allá del sol. No, más que preguntarse incluso dónde está Dios, tendría que preguntarme, ¿dónde estoy yo? En Dios. Porque si yo no estuviera en Dios, yo no existiría. ¿Sí? Estoy en Dios. Entonces, que se abra el cielo, ¿qué quiere decir? Que tuve una percepción de Dios que está aquí. ¿Sí o no? A ver, ¿ya se durmieron? ¿O están en un éxtasis? Ah, ya había varios que están en éxtasis aquí. Mire, así como los antiguos no sabían que existían los microbios, ¿verdad que no? Alrededor nuestro hay muchos bichitos en el aire volando, y en el agua, y en la comida, y en las cosas. ¿Hay o no hay muchos microbios? ¿Usted los ve? No los ve, pero ahí están. Pues de la misma manera el mundo espiritual está alrededor nuestro. ¿Usted lo ve? ¿Necesitaría un microscopio espiritual para verlos? Pero ahí están, ahí están. Por eso cuando Eliseo le dice a Dios, abre los ojos de mi discípulo para que vea. Y entonces ya abre los ojos y ve todo lo que está ahí alrededor, que él no podía ver. Si antes de la invención del microscopio o de la lente de aumento que descubrió Anton van Leeuwenhoek, usted le hubiera dicho a alguna persona, es que aquí hay muchos bichitos volando, le hubiera dicho, estás loco, eres un brujo, te vamos a quemar en la hoguera, ¿no? Pero era una verdad, lo que pasa es que la gente no lo podía ver. Alrededor nuestro, y sin caer en supersticiones, ni cosas de guerra espiritual, ni nada, alrededor nuestro puede haber ángeles, demonios, pero sobre todo estamos en Dios. Y hay muchas cosas que no vemos, pero aquí están. Y son más reales que lo que vemos y tocamos. ¿Por qué son más reales? Porque al no ser plenamente temporales, no están cambiando y no desaparecen, ¿no? Eso que nos rodea no está lejos. No es que Pedro tuvo que volar por el espacio sideral para ver aquella visión. ¿En dónde estuvo la visión? En la azotea de su casa apestosa. ¿Sí se acuerda por qué estaba apestosa su casa? A pesar de eso, Dios se manifestó allí, ¿no? ¿Cómo se manifestó? Le dio una visión. Una visión, bueno, pues es difícil de explicar. Quizá ahora que se ha inventado el cine, tenemos más idea de qué es una visión. En esa visión hay una especie de mantel muy grande, como una especie de contenedor de tela, con muchos animales. ¿Sí? Animales, aquí los describe, cuadrúpedos terrestres y reptiles,
y aves del cielo. Y entonces una voz le dice a Pedro, mata y come. Quizá acostumbrado a vivir ahí con Simón el curtidor, ¿qué hacía Simón el curtidor? Pues destaza animales, les quita la piel. Pues ahí en casa de Simón, a lo mejor también en la azotea, hay cuchillos, hay todo. A ver, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro contesta, bueno, ¿en qué verso estamos? En el 13 y 14. Le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Noten ustedes a qué se refiere Pedro con esto. Vamos al libro de Levítico, capítulo 11. Estamos en el plan de lectura anual por terminar, porque ya estamos en diciembre, pero recuerde que este año estuvimos leyendo el Pentateuco, ¿sí? Lo estuvimos leyendo desde la Septuaginta y también con un libro que nos explica cómo se fue escribiendo la Biblia. ¿Cuántos siguieron más o menos este plan de lectura? A ver, alcen bien la mano. Ok, qué bueno, gracias. ¿Les fue de bendición? Sí. ¿Aprendieron algo? Sí. ¿Tienen más dudas que antes? Sí. Eso es lo bueno, tienen más dudas que antes. El próximo año, si Dios quiere, nuestro plan de lectura va a ser el Nuevo Testamento. Para equilibrar un poquito, porque ya estamos muy llenos de la ley. No es cierto. Pero aquí en Levítico, volviendo a este asunto de la ley, el documento sacerdotal, que fue uno de los documentos o corrientes que constituyeron lo que llamamos el Pentateuco, describe aquí lo que se debe de comer y lo que no se debe comer. Verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña hendida, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne. No comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán. Serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Esos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el jagab según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. ¿Quiere decir que podemos comer chapulines? ¿Sí? ¿Y cucarachas? Ni les gustan, ¿verdad? ¿Podemos comer camarones?
¿De acuerdo con esto? No. ¿Ostiones? ¿Tiburón? No, porque no tiene escamas. ¿Pulpo? ¿Calamar? No. Podemos comer trucha, salmón, bacalao, ¿sí? Puerquito, carnitas, jamoncito, no. Barbacoa, caballo, camello, michote de conejo. Ok. Sí podemos todo. Sí podemos todo, pero antes con esta ley hay cosas que no se podían. Es muy difícil saber por qué. Yo creo que obedecería a 2 o 3 razones. Una, que muchos de estos animales y alimentos estaban desechados en el mundo del Medio Oriente, no era exclusivamente por parte de los judíos, algunos de ellos. Otros no, algunos sí comían cerdo, por ejemplo. La otra razón es que muchos de estos animales tendrán una carne muy dura. ¿Usted se imagina comerse un muslo de buitre? Pues se le caen los dientes, ¿no? Entonces, unos pues son incomibles. Otros tal vez habían sido detectados como que habían producido enfermedades. Tal vez alguien se había enfermado con conejo, ¿sí? Digo, no es exclusivo de ellos. Uno se podría enfermar con la fiebre de las vacas locas, ¿no? O con alguna enfermedad del borrego también. Pero por diferentes razones, sobre todo de tipo higiénico, los hebreos durante su peregrinación en el desierto dejaron de comer cierto tipo de animales. Andando el tiempo, los sacerdotes quisieron reconstruir, idealizar toda la peregrinación por el desierto y codificaron las costumbres alimentarias, las costumbres higiénicas en general, incluso los ritos de los sacrificios de animales. Todo fue perfectamente codificado y reglamentado en el documento sacerdotal, cuyo quizá principal representante es el libro de Levítico. Pero, y aquí está la pregunta. Hoy, entonces, ¿podemos o no podemos comer de todo? Usted ya puede comer buitre, pero no se le antoja, dice. Bueno. Ok, pero lo importante es si la ley me lo prohíbe hoy o no. La ley lo sigue prohibiendo, dicen. ¿Yo estoy bajo la ley? No estoy bajo la ley. ¿Quién me ha redimido de la ley? Cristo. Yo no tengo ninguna obligación de seguir la ley en ninguno de sus aspectos, y mucho menos en aquellos aspectos exteriores, ritualistas, culturales, que se reducen a una época o a una circunstancia especial, ¿no? Entonces, digamos, vamos a dejar claro que hoy podemos comer de todo. Sobre todo que tenemos claro que la carne debe hervirse muy bien, que debemos de lavarnos las manos, porque si antes había más enfermedades por estos asuntos, es porque la gente quizá no sabía que la carne se tenía que cocer muy bien, o que se tenían que lavar las manos, porque dijimos hace rato no sabían que había microbios. También en los últimos versículos, si leen conmigo del 41, todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pongámonos en las sandalias de Pedro.
Pedro probablemente conoce de memoria este pasaje, porque afecta a su vida cotidiana, a su dieta cotidiana. ¿A qué sonarán en la mente de Pedro estas palabras? Yo soy Jehová vuestro Dios, por tanto santificaréis, seréis santos, porque yo soy santo, no os contaminéis con ningún animal. Para Pedro era así como una ley, un precepto muy importante. De él dependía su fidelidad a Dios. Tan es así que tenemos una historia de la época macabea, del año 160 a.C. Es la historia del profeta Daniel. El libro de Daniel se escribió alrededor del año 160 a.C., cuando los judíos estaban siendo obligados por los griegos a dejar sus costumbres judías y adoptar las costumbres griegas. Entonces la historia de Daniel se redactó como el recuerdo de un testimonio antiguo para que fortaleciera a los judíos que estaban siendo perseguidos por los seguidores del rey Antíoco IV. Y en el primer capítulo de Daniel dice que él y sus amigos jóvenes fueron deportados a Babilonia. Y el rey de Babilonia casi no comía. No, tenía unas mesas de banquetes. Y entonces Daniel y sus amigos, como miembros de la corte, estaban invitados a comer de los exquisitos platillos del rey. Seguramente había lechón, ¿verdad? Había de lo que prohibieron aquí, iguana, tamalitos de iguana, ¿no? Cosas muy ricas. Pero dice que Daniel y sus amigos dijeron, nosotros solo queremos comer verduras. ¿Por qué solo quisieron comer verduras? Para no contaminarse con los alimentos que comía el rey, que no eran rigurosos con esta dieta, ¿no? Digamos que no eran kosher. Y entonces la historia dice que Daniel y sus amigos, con pura agua y verduras, estaban más sanos que los que comían de todo y que estuvieron dispuestos hasta que primero los mataran que romper las reglas de la dieta levítica. Todo eso está en la cabeza de Pedro. ¿Sí me explico? O sea, Pedro dice, a ver, no, yo tengo que ser como Daniel. Camilo, no. ¿Verdad? No estoy dispuesto a romper las reglas. Estoy dispuesto a poner mi vida antes que desobedecer, antes que violar aquello que es santo. No quiero comer lo inmundo. La convicción de Pedro es tan profunda que aunque la voz que le habla es una voz angélica, es una visión celestial, con todo y eso Pedro dice, no. Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice, no. No, porque yo ninguna cosa inmunda he comido jamás. Qué bueno, porque además el hecho de no haberlo realizado nunca hace que Pedro se sienta más fortalecido, ¿no? Si usted dice, es que yo nunca he hecho esto, aquello, qué bueno, pues ahora menos, ¿no? Bien, 3 veces. A ver, tenemos un texto en griego, el verso 15. El verso 15. Ahí estoy en Levítico. ¿Ya lo tenemos en pantalla? Ok, dice así. Que phoni palin ek deftero prosafton a otheos ekatirisen simikini. La tercera vez, Pedro dice, no puedo obedecer lo que me dice la voz, nunca he comido algo que es común. Y entonces le contesta la voz desde el cielo. Volvió la voz a él la segunda vez. Que phoni es la voz, palinek deftero, deutero o deftero es segundo, prosafton a él, o atheos, lo que Dios, ekatarisen, de catarsis, ekatarisen, limpia, simikini, no es común. Kini, ¿cómo se llama el griego en que se escribió el Nuevo Testamento? Kini, común, ¿verdad? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
Esto le está enseñando Dios primero con respecto a la dieta. Por eso el cristiano sabe que ningún animal en realidad es inmundo en términos de lo espiritual. ¿Sí me explico? Digo, a lo mejor la carne de camello es muy dura, pero no es inmundo espiritualmente. A lo mejor no se le antoja comer iguana, pero no es inmunda espiritualmente. Pablo lo va a retomar en Romanos 14, cuando dice que comamos de todo porque de Jehová es el mundo y su plenitud, citando el Salmo 24. De Jehová es el mundo y su plenitud. Todo es de Dios. Así que los cristianos podemos tener una dieta rigurosa por otras razones. Estoy a dieta porque estoy muy gordo, estoy a dieta porque tengo diabetes, estoy a dieta porque mi riñón tiene problemas, sí, pero eso es otra cosa. No como tal o cual cosa porque es dañina, no tomo Coca-Cola porque es del diablo, no es cierto. Hay quien dice, no tomo ciertas cosas porque son dañinas, sí, pero note usted, no se trata de algo espiritual, no se trata de algo inmundo espiritualmente. En ese sentido, los cristianos podemos comer de todo, ¿sí? De todo. Bueno, incluso si va usted como misionero o predicador a algún lugar y le sirven un platillo que usted no sabe qué es, cómaselo y después pregunta. No se puede rechazar lo que alguien nos ofrece cuando vamos a predicar el Evangelio. No vaya a salir melindroso y haga quedar mal el Evangelio. A donde usted llega se tiene que comer todo lo que le diga. Entonces Dios le dice, no llames común a lo que Dios ha limpiado. Y ya se me acabó el tiempo. Miren, no voy a seguir porque hay aquí un concepto muy importante sobre lo que los judíos consideraban puro e impuro. Y ese tema es verdaderamente importante como para verlo en medio minuto. Además, algunos siguen en éxtasis. Entonces, yo creo que ya lo vamos a dejar aquí. Pero varias cosas importantes. Oremos todo el tiempo. Queremos experimentar a Dios. Vayámonos con la fe de que Dios está concertando muchas de las circunstancias alrededor de nuestra vida para que le podamos servir. Y también, cuando usted se encuentre a alguien que todavía es reticente, que no come esto, no come aquello, porque la Biblia dice, no discuta con él, dice Romanos 14, es un hermano débil, acéptelo con cariño, pero no se deje usted engañar. Usted cómase sus carnitas y todo lo que quiera, su cóctel de camarones, porque eso no se aplica a nosotros, ¿de acuerdo?